¿Cómo andás, Vero? Bien, un placer. Muchas gracias por la invitación. Vos sos un experto, has trabajado mucho con deportistas, especialmente con futbolistas, y no sé si coincidirás conmigo, pero debe ser lo más difícil de trabajar la mente del deportista en cuanto a la toma de decisiones. Sí, mirá, la pata que muchas veces no se entrena, que nosotros venimos luchando y remando en dulce de leche repostero o colonial desde hace casi 30 años para que se incorpore, es la pata del entrenamiento mental. El entrenamiento mental consiste en variables principales que son la motivación, la concentración, la confianza, la resiliencia, la toma de decisiones, el control de los miedos, las presiones y la ansiedad, que es el control del estrés, y la comunicación y el liderazgo y la cohesión grupal. Así que la toma de decisiones es una de las flechitas que sale de la confianza, igual que la resiliencia, y es muy importante, ¿sí? Porque en el alto rendimiento hay que decidir rápido y bien. Si decidís rápido y mal no sirve, y si decidís bien pero lento tampoco. Te voy a llevar a una situación concreta que sucedió hace muy poquito en un partido de fútbol y tiene que ver con Benedetto pateando los penales, ¿no? Y fallando. ¿Es la acción de juego más difícil para un jugador en la cancha? Mirá, el tema de los penales es bastante complejo. De hecho, yo tengo varios libros escritos. Ya en el segundo, Fútbol de Presión, que es del año 2000, le dediqué un capítulo. Después en el Partido Mental, que es un libro del 2013, le dediqué un capítulo y lo seguimos investigando el tema porque es muy complicado. No sé si la audiencia sabe que, por ejemplo, Roberto Baggio, un ídolo italiano que tiene un documental espectacular que recomiendo en Netflix, que se llama El Divino, tuvo una depresión de 2 años después de haber errado el penal en la final contra Brasil. Es una instancia que vos decís, Messi y Cristiano Ronaldo y Neymar, 3 de los 5 mejores jugadores del mundo, tiene eficacia del 80%, del 78%, del 82%. O sea, ser el mejor o uno de los mejores del mundo no implica que vas a tener una eficacia del 100% en los penales. ¿Qué pasa? Es una instancia donde la cabeza funciona y mucho. Nosotros decimos que primero hay que tener la técnica, que en este caso vos con nombre propio citás a Benedetto, Benedetto la tiene. Después no estar lesionado o no estar mal físicamente, que creo que tampoco era el caso. Y después entra a tallar la cabeza, ¿no? Hay una película de Wim Wenders, un director alemán, que en 1961 la denominó El miedo del arquero al tiro penal. Yo la volví a ver hace poco y la verdad que no es apasionante la película, pero al final dice, hay que ver como un tema de adivinanza, ¿no? Hay que ver si el arquero adivina dónde va a tirar o ejecutar el jugador. Y yo creo que con los años esto se transformó y es el miedo del ejecutante al tiro penal, porque el arquero tiene muy poco para perder. Y el arquero estudia mucho y el arquero cada vez está más elástico y el arquero tiene la posibilidad, como el arquero australiano, de distraer, de molestar. Y hay penales que vos no entendés cómo los convirtieron. Por ejemplo, el del Piti Martínez, que tardó 8 minutos 30 segundos, creo, contra Gremio, jugando en River, y que le dio el pasaje a la final contra Boca. Cualquier humano que hubiera tenido la capacidad, digamos, en ese momento de pensar un poquito, y él fue brillante lo que hizo, porque se focalizó, después le preguntaron y dijo, no, yo estaba focalizado en dónde tenía que patear. Bueno, yo creo que el 90% lo hubiera errado, porque el tiempo juega en contra del yoteador. Le pasó a Gigliotti, ¿no? Que Claro. 3 minutos y medio y lo mandaron como castigo a China porque en la luna todavía no hay fútbol, porque si no lo hubieran mandado a la luna. Ahora, usamos el caso Benedetto, pues es su caso reciente, pero podríamos usar otros casos, tanto en el fútbol argentino como en la selección argentina. ¿Se puede explicar de alguna manera desde la psicología qué es lo que le pasa a Benedetto con la racha de los penales? ¿Tiene algo que ver, crees vos, con lo que sucedió en la final de la Copa Libertadores? Mirá, yo creo que Benedetto es un jugador de selección y que triunfó en su carrera, o sea que
Eso quiere decir que tiene gran capacidad de resiliencia, buena toma de decisiones y la parte psicológica la tiene muy bien, porque si no, no hubiera llegado a donde llegó y no se hubiera mantenido. Ahora, patear un penal no es para cualquiera. No es para cualquiera. Palermo hizo más de 300 goles y goles increíbles de mitad de cancha y todo, y en un partido erró 3 penales. Maradona fue el mejor del mundo, algunos dicen que es el mejor de todos los tiempos, cabeza a cabeza con Messi, ese es nuestro orgullo argentino, y erró 5 penales consecutivos en 5 partidos distintos, que yo lo paso más por el lado del físico que por el lado mental, digamos, ¿no? En el caso de Benedetto me parece que uno lleva al otro. ¿Viste cuando se dice una victoria lleva a otra victoria y una derrota lleva a otra derrota? Bueno, me parece que haber errado el primero, porque hay que decir, uno pegó en el poste y otro pegó en el travesaño. El que llamó la atención fue el segundo, ¿no? Que se le fue muy alto. Pero la verdad que psicológicamente, ¿quién erra? El que se anima a patearlo. Porque yo, si soy entrenador, prefiero un jugador que me diga, mira, Marce, yo prefiero no patear, a alguien que crea que si no lo patea es un miedoso y que lo van a etiquetar de miedoso, como Samuel Eto'o, por ejemplo, que no lo pateó, Camerún no clasificó a un mundial y al que lo pateó, que lo erró, le quemaron la casa. Entonces, hay instancias e instancias, no es lo mismo una definición por penales en un mundial, en una final de un mundial, en una Copa Libertadores que en un partido, pero bueno, yo creo que hay que aplaudir a Benedetto porque en el partido se animó, mejor dicho, después de errarlo en el partido, se animó a patearlo en la definición por penales y después se animó otra vez a patearlo en el siguiente partido, que yo no lo hubiera pateado, la verdad, yo no lo hubiera pateado. Entonces, después ya primó el nosotros por encima del yo y le dijo a Rojo, patealo vos. Y me parece que estuvo bueno también que se dé cuenta, ¿no? Hasta que recupere la confianza, ¿no? Claro, claro, eso te iba a preguntar, digo, si erra el primero, con todo lo que representa la Copa Libertadores en lo emocional para Boca, Sí. como entrenador, ¿le permitís que patee el segundo? Y siendo un jugador emblema como es Benedetto, es difícil si él te dice yo me tengo fe. ¿Qué le vas a decir? Es más, lo iba a patear tercero y él dijo, no, no, dame el quinto. Se cambió con Villa o con, no sé con quién se cambió. Yo creo que el quinto, siempre hay debates de cuál es el penal de más presión, si el primero, el tercero o el quinto. Cristiano patea el quinto, Messi patea el primero. Yo creo que el primero es fundamental porque si empezás mal, después es difícil remontar, pero el quinto define todo también. Y Benedetto tenía en sus pies la clasificación. Entonces, eso es una presión, ¿no? Enorme, enorme. Y si yo creo que él lo ve y no puede creer dónde lo pateó, porque no lo debe poder creer. Pero a veces cuando no tenés confianza, no llegás bien afirmado o cambiás sobre la marcha. Hay estadísticas de que 9 de cada 10 que cambian sobre la marcha lo erran, o que 9 de cada 10 que discuten, viste, 2 o 3, no, déjamelo a mí, lo erran. Esto lo vemos, lo que pasa es que no estamos en la cabeza del jugador para saber si dudó o no, o si cambió sobre la marcha. Pero es probable que haya sido así. Ahora, por ejemplo, Copa América 2016, tanda de penales de Argentina frente a Chile. Lionel Messi agarra la pelota, patea el primero y después de errarlo y después de perder la final, anuncia que se retire de la selección argentina. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un jugador antes y un después de errar un penal, incluso cuando erras el primero? Sí, sí, ¿Qué es lo que le pasa en la semana y cómo se trabaja la recuperación mental de un jugador que de alguna manera perdió la confianza? absolutamente. Yo creo que Messi ahí fue unido también eso, se sintió culpable con la derrota, ¿no? Entonces dijo, la selección no es para mí. Yo en su momento estuve de acuerdo. Me acuerdo que inclusive me invitaron a un programa de televisión y yo dije que la mayoría decía que cómo se iba a retirar y yo dije, yo estoy de acuerdo porque lo vienen maltratando y vapuleando y criticando y
no lo merecemos, ¿no? Ahora, volviendo exclusivamente al tema de los penales, él también erra uno en el 2018 en el Mundial, ¿no? Contra Islandia. Sí, en el Mundial de Rusia. Y también era un momento que la selección no estaba bien y él no estaba con toda la confianza, ¿no? La confianza para patear un penal es fundamental, porque el penal es muy mental, cuando tenés la técnica y cuando no estás tocado físicamente, ¿no? Esto hay que aclararlo. Ahora, obviamente que cuanto más lo practiques en la semana, seas Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo o Pepitito Marrone, cuanto más lo practiques en la semana, más seguridad te va a dar, porque Kobe Bryant dice, la confianza viene de la preparación. Esteban Pogani, en una época, ¿te acordás, Vero? Cuando empataban los equipos en el campeonato se definía por penales, hace muchos años en la Argentina. Y el que más penales atajó fue Pogani. Y cuando le preguntaron cuál era el secreto, dijo, a mí me patean 150 penales los días viernes. Entonces el tipo iba con una seguridad que después marcaba la diferencia. Entonces, vos me decís, pero Marce, no se puede homologar la presión de un entrenamiento a una competencia. Totalmente de acuerdo. Nosotros los psicólogos tenemos pequeños secretos, entre ellos, por ejemplo, poner parlantes o distractores. Tenemos maneras de tratar de homologar un poco, pero es imposible la misma presión. Es imposible. Tenemos técnicas, porque vos decís cómo se trabaja en la semana. Tenemos técnicas como la visualización, que yo la he trabajado con muchos futbolistas, que es imaginarte ya yendo a buscar la pelota dentro del arco, o mirar el parante y tratar de apuntarle al parante interno, pero no mirándolo antes de patear, porque si no el arquero... Porque es un juego de engaño, ¿no? Es un juego de engaño, tanto del arquero como del que ejecuta. ¿Qué pensás, por ejemplo, cuando entrenadores como Gaby Milito o incluso Marcelo Gallardo explican que ellos no entrenan penales o no hacen entrenar penales porque consideran que nada puede ser igual al momento de partido, al contexto del público, de las presiones, de ejecutar un penal? Me llama la atención porque son jóvenes, son buenos entrenadores y los dos tienen psicólogo del deporte en su plantel. Así que me llama la atención. Quizás lo hacen y no lo quieren develar como secreto, pero a mí me parece que es una parte más del juego. Hoy se trata de achicar el margen de error y, por ejemplo, Alemania, después que Stielike erró un penal, si no me equivoco, en el 82, empezó a sistematizarlo como parte del entrenamiento y tardó 30 años en volver a errar un penal en una definición, porque todos los días en el entrenamiento se quedaban pateando penales. Entonces ya lo naturalizás. ¿Te imaginás a Lionel Scaloni entrenando penales pensando en el Mundial de Qatar? Yo creo que lo tiene que hacer. Para mí es un grandísimo entrenador. Logró armar una estructura impecable para no ser Messi dependiente. Le sacó presión y por eso ganó con claridad y holgura la Copa América. Pero yo creo que es inteligente y que lo va a hacer. No tiene un psicólogo del deporte a su lado, pero creo que es lo suficientemente inteligente como para no subestimar ningún aspecto del juego. Muchas gracias, Marcelo. Un placer tenerte en la primera jugada. No, por favor, el placer es mío.